Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Amado Dios y Padre Celestial Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por un día más. Gracias por permitirme, Señor, el privilegio que es exponer tu palabra, predicarla, Señor. Dame serenidad, dame el denuedo, dame la humildad, la sencillez y la contundencia, Señor, para que este pueblo reciba tu verdad con gozo, con entusiasmo, con agrado y con verdad. Para ponerla en práctica, Señor, y seamos edificados, Señor, tanto el que escucha como el que expone. Ayúdanos, Señor, a actuar conforme a esta palabra. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos en el libro de Esdras, un libro que personalmente le he cogido especial aprecio. Nunca lo había estudiado a este nivel. Y bueno, seguimos aprendiendo, hermanos, seguimos aprendiendo. Hoy vamos a desarrollar la tercera parte de estas dos grandes secciones en que se ha dividido el libro de Esdras. La primera sección, ¿verdad? El primer viaje o la primera salida de el área de Babilonia y Persia por el líder Zorobabel. Y ahora vamos a empezar a ver esa segunda llegada a Jerusalén por el sacerdote y escriba Esdras, ¿verdad? Y el propósito de Esdras está en el 7:10. Vayamos allá rapidito, capítulo 7, verso 10. Y dice, ¿y por qué pongo en esta ilustración un corazón y una mente? Porque son los dos órganos en nosotros que tienen que estar en sintonía, ¿verdad? Lo que sentimos con lo que pensamos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Y qué es esto de inquirir? Simplemente indagar, ¿verdad? Cuestionar, preguntarse lo que la Biblia, lo que la ley nos dice que debemos hacer. ¿Y qué significa el cumplir la ley o cumplir la palabra de Dios? Lo que hoy venimos a hacer aquí. Aprenderla para qué y enseñarla para ponerla en práctica. Porque dice la Escritura que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, ¿verdad? Entonces Esdras llega a Jerusalén de Babilonia, y él baja eso. Ese es su propósito. Eso es lo que Dios ha puesto en su corazón desde el día 1. Más por consiguiente, lo vemos llegando hasta este punto del capítulo 7 del libro. Y Esdras no había sido mencionado hasta entonces, y ya habíamos dicho por qué, ¿verdad? Entonces, recordemos ante todo lo primero, ¿verdad? ¿Qué ha pasado hasta ahora? En los primeros capítulos vimos la soberanía de Dios actuando sobre el rey Ciro de Persia, cumpliendo su palabra y permitiendo un edicto que dio salida al pueblo judío de la cautividad de Babilonia. Despertó Dios espíritu en la casa paterna de Judá y de Benjamín, sacerdotes y levitas, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Ese era el propósito de esta salida. El cumplimiento de su palabra, dicho por Dios en Jeremías, ¿verdad? Que lo leímos, donde después de cumplir los 70 años, Dios había determinado, ¿verdad?, que esto aconteciera. Y este era el tiempo de su cumplimiento. El pueblo que salió liderado por Zorobabel, este líder nacido en esa cautividad babilónica, su nombre significa semilla de Babilonia o hijo de Babilonia, fue el que lideró este primer grupo. El pueblo que salió liderado por Zorobabel llegaron en el mes séptimo, que lo vimos también, el Tisri, mes hebreo, que fue estudiado este calendario judío por nuestro pastor cuando se estudió el libro de Marcos. Por eso que no profundizamos mucho en eso. Si necesitan saber más de esta etapa, les invito a
ver esta predicación en las redes sociales, donde se celebran las fiestas judías en este tiempo, las fiestas judías de la trompeta, el perdón y los tabernáculos. Ya establecidos en estas ciudades, ellos llegan a Jerusalén, se establecen en sus ciudades, ¿verdad? Se junta el pueblo como un solo hombre en Jerusalén y edifican el altar de Dios para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley de Moisés. Y nos llama la atención y mencionamos que por qué, si el propósito primario era la reedificación del templo, el pueblo llega y lo primero que hace después que se une en el lugar de trabajo es la adoración. Y habíamos citado el Nuevo Testamento, que sigue siendo Dios consecuente con lo que dice, que Él está buscando verdaderos adoradores. Él no está buscando que alguien le construya una iglesia, porque ya Él es el fundamento de ella. Pero aquí vamos a ver que Dios tiene un propósito primario y un porqué de todas estas cosas. Y recapitulando en puntos, esto es lo dicho hasta el capítulo 6. El decreto de Ciro de Persia es dado. La salida del pueblo de Israel de la cautividad babilónica y Persia es efectuada. La reunión del pueblo en el Tisri, el séptimo mes, se restaura en este mes el altar y el culto a Dios, celebrando las fiestas ya mencionadas, la trompeta, el perdón y los tabernáculos. Esto lo vimos en el capítulo 3 del verso 2 al 6. Aún los cimientos, punto 4, aún los cimientos del templo de Jehová no se habían echado. Fue hasta el año segundo, el mes del Iyar, cuando Zorobabel, ¿verdad?, Jesúa y sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Por qué esperó tanto? Un año después, esto. Bueno, eso lo vimos también dicho por el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Ellos habían dejado la prioridad de la reconstrucción del templo en segundo plano. Y como se levantó una oposición, ellos habían dicho, tal vez no es el momento de esto, y nos equivocamos. Y se enfocaron en reconstruir sus propias viviendas, cubrir sus propias necesidades. Y tuvo el Señor que abrir el corazón, los ojos y el espíritu de estos hombres que habían salido para efecto de Dios a hacer esta obra, nuevamente a enfocarnos en el camino que Él había determinado. El capítulo 4 se levantaba esta oposición de adversarios y enemigos de Judá y de Benjamín con el fin de detener los trabajos de restauración del templo. Y aquí también mencionamos que entre el capítulo 4, verso 6 y el capítulo final, y el versículo final de ese capítulo 4, verso 23, nos daba Esdras un paréntesis, el cual no debemos confundir como parte del relato. Que muchos, como dice nuestro pastor, patinan allí pensando que estos líderes o reyes, como lo menciona el pasaje, Asuero, ¿verdad?, Artajerjes, podrían ser líderes que determinaban el inicio de la construcción del templo y por eso que los números a muchos no le cuadran. No, la Biblia habíamos dicho que la historia no la determina los hechos del mundo, la Biblia determina la historia de este mundo. Y que la Biblia es clara cuando nos dice que la construcción o la reconstrucción del templo inició en el tiempo del rey Ciro. Entonces, la oposición continúa después de terminada la construcción de este templo. Hay un lapso de tiempo alrededor de 57, no me atrevería a ser exacto, entre 57 y 60 años, posiblemente,
en los que se termina el templo, entre Esdras capítulo 1 al 6, ¿verdad? Y el capítulo 7 y la llegada de Esdras como el sacerdote y el que va a restaurar entonces la ley, lo que hoy conocemos como la enseñanza. ¿Y qué se predicaba en ese tiempo? El Pentateuco. Para los que no han escuchado este término, el Pentateuco simplemente son los primeros 5 libros de la Biblia. La ley conocida como la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Verdad? Los trabajos, punto 6, los trabajos, son detenidos en el capítulo 4:24. Los trabajos de la reconstrucción de este templo. Punto 7. En el capítulo 5 al 6 los trabajos son retomados. Nuevamente Dios soberanamente utiliza o despierta espíritu en un rey pagano, ¿verdad? Para determinar que su fin acontezca, que sus propósitos continúen. Dice el Nuevo Testamento que del Señor es el hacer como el querer. A veces nosotros nos gloriamos de las cosas que hacemos para Dios. Y hermanos, quiero que sepan que este libro me ha despertado al entendimiento de que no somos nosotros. Es Dios poniendo espíritu obediente en mí para hacer lo que Él quiere que yo haga. Toda la gloria sea del Señor. Los trabajos son retomados y la construcción del templo es terminada. Esdras 6:15 nos dice que termina el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. La Biblia es clara cuándo empieza y cuándo termina. Y hoy vamos a continuar este estudio del libro en su segunda parte, como lo habíamos determinado, esta segunda gran sección que nos habla del segundo regreso o el segundo grupo que sale del cautiverio bajo Esdras, que va desde el capítulo 7, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 44, donde termina el libro. Y hoy vamos a ver la parte A. Esdras llega. El escriba y sacerdote, descendiente de Aarón, llega a Jerusalén. Y aquí es una imagen representativa, ¿verdad? Esdras significa Jehová ayuda. Es un descendiente de Aarón, escriba diligente en la ley de Moisés, según la palabra nos dice. Él es escriba y prestemos atención a esto porque es sumamente importante el rol de Esdras. Como el pastor también nos está predicando el libro de Daniel, el rol de Daniel dentro del imperio babilónico. Dios cómo usa a su pueblo dentro de un gobierno mundial para establecer hombres de autoridad y liderazgo para sus propios propósitos. Pensemos mucho en esto y consideremos esto. ¿Por qué? Porque Dios hoy todavía actúa así. ¿Por qué Dios nos manda a orar por las naciones y nos manda a orar por nuestra tierra panameña? Porque Él dentro de esa esfera de gobierno y de autoridad hay hombres de Dios que Él va a usar. Escriba y sacerdote que encabezó el segundo grupo de cautivos judíos que regresó a Jerusalén a comprometerse a obedecer la ley de Dios. Esdras se le considera el padre del judaísmo post-cautiverio. De todos los calificativos que se le han dado a Esdras, están: él es escriba, es sacerdote, es erudito, es estadista, y quizás el mejor de todos estos, y el cual lo define, es un reformador religioso. Porque es lo que hoy vemos. Hoy el cristianismo es eso, traer nuevamente la ley, la palabra de Dios, volver a la escritura. Y eso es lo que hizo Esdras precisamente. Pasó la mayor parte de su vida en Babilonia. La tradición dice que fue fundador de la gran sinagoga donde el canon completo del Antiguo Testamento fue formalmente reconocido por primera vez. No fue cualquier obra la que realizó Esdras. A veces nos vamos a la historia para exaltar a hombres como Martín Lutero,
y muchos más, Agustín, algunos de los apóstoles, pero no es el hombre, es el espíritu que Dios despertó en esos hombres para traer nuevamente a la vida nuestra, a la vida de sus ovejas, de su congregación, de su pueblo, de su iglesia, la palabra de Dios, que tiene que reposar aquí, tiene que entenderse aquí, tiene que hablar por aquí y tiene que ser practicada en cada cosa que hacemos. Porque la Biblia nos dice y nos llama la atención cuando dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces entremos en el capítulo 7, hermanos, que es el que nos ocupa. Y perdonen esta introducción, pero eran bastantes versículos los que ya habíamos leído, bastantes capítulos, y necesitamos hacer un recordatorio. Esdras, capítulo 7, versos 1 al 6. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadot, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Saraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y de todo esto, simplemente recalco el linaje de Esdras, el linaje arónico, el linaje sacerdotal. Y estaba certificado de que él era de la línea de Aarón y de que él era el adecuado, el correcto de parte de Dios, que Dios no se equivoca para hacer esta obra. Segundo punto que resalto de aquí. Ahora todo cobra sentido en el verso 6. ¿Y por qué Esdras logra todo lo que logró? No como algunos dicen por ahí, me la juego de la mano de Dios. A veces somos irreverentes e ignorantes en algunas frases. Esdras no se la jugó de la mano de Dios. Dios lo tenía agarrado de su mano. Nosotros no sujetamos a Dios. Dios nos sujeta a nosotros. Y por eso hay seguridad. Hermanos, ¿qué es esto de que subió de Babilonia a Jerusalén? Simplemente recordando el recorrido que ellos posiblemente hicieron, habíamos dicho, de alrededor de 1.5 kilómetros, acá. Las dos rutas que vemos allí, desde Babilonia, que está en el sureste, hasta Jerusalén, que está al oeste de ese punto, ¿verdad? Era un recorrido difícil, complicado, y que vimos que tomaba meses desplazarse de un punto a otro, con todas las dificultades de la propia geografía del lugar. Seguimos, hermanos, seguimos. Esdras 7, del 10 al 7. Vamos a ver, dice, vamos a leer el verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, ¿verdad? Entonces aquí nos da el tiempo y nos da las personas que están con él. Suben a él. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, y nos da el tiempo de su llegada, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y sigue siendo la Biblia consecuente diciendo que esto es logrado porque Dios está con él. Vámonos al verso 12, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¿Y qué es esto de rey de reyes? Simplemente es una típica expresión semita, ¿verdad? Un superlativo que significa el mayor de todos los reyes. Y es un calificativo que se le da a la autoridad mundial de ese entonces, como también se puede ver a los que están anotando en Ezequiel 26:7 y en Daniel 2, verso 37 y verso 45. Verso 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, y que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y esto es maravilloso, hermano. Dice, todo aquel. Podían irse todos, hermanos. Y quiero que sepan que no todos se fueron. No todos salieron. A veces el Señor nos da un cheque en blanco y me dice, pon lo que quieras. Y yo me pongo límites. Verso 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y aquí es claro que Jehová no es Dios de Darío, no es Dios de Artajerjes, no es Dios de Ciro, no es Dios de Asuero. Ellos son instrumento por el cual Dios está usando al mundo, a la autoridad del mundo, para hacer sus propósitos, para cumplir su voluntad. ¿Verdad? ¿Qué es esto de...? Vámonos un momento a Esther, capítulo 1, verso 14, porque aquí el pasaje nos habla, ¿verdad?, de que el rey y sus 7 consejeros habían determinado enviar a visitar a Judea y a Jerusalén. O sea, eso era un consejo, no fue solamente un hombre. En Esther capítulo 1, verso 14, hermanos. Esther capítulo 1. Verso 14, y dice, y estaba junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Mecucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Aquí vemos a los 7, ¿verdad?, establecidos para este rol. Eran los consejeros los que podían estar en las cercanías del rey. También se predicó Esther ya aquí, hermanos, y vemos que el anciano Gabriel predicó el temor que había en la reina Esther para entrar a esa cercanía con el rey, porque no podían estar allí. Estos hombres tenían la excepción, eran la excepción a la regla. Podían estar allí y ver al rey cara a cara, y el rey podía pedirle el consejo. Y todos consintieron en dejar a Esdras salir y a dejar a todo el que decidiera irse, ir a Jerusalén. Y esto es maravilloso. Y aquí podemos ver cuando partieron, en qué mes, en el Nisan hasta el 1 del Abad, ahí vemos los meses, el 5.º mes del calendario hebreo del año 458 a.C., cuando el rey persa Artajerjes da esa orden, ¿verdad?, de salida. Entonces, ¿qué dice la carta, hermanos? ¿Qué dice la carta?
Esdras capítulo 7, verso 11 en adelante. Esdras 7, 11. Bueno, ya lo leímos, vamos al verso 14. Porque de parte del rey y sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de su Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos en sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio a la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que quiere para la casa de tu Dios, para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás a la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros de que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Vayamos hasta el verso 24 y 26. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a tu sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Estaba claro, todo determinado de cabo a rabo por el rey, por la autoridad de este pueblo, ¿verdad? Y nos llama la atención que era un cheque en blanco. Todo estaba a disposición del sacerdote Esdras. Todo. Y no tenía nada en contra. Nada que impidiera que esto se diera. Y así Dios a veces actúa. Muchas veces actúa. No a veces. Muchas veces. Y nosotros nos maravillamos. Pero no es nuevo en Dios. No es nuevo en Dios. Veamos el verso 27, aquí, el decreto, vamos a hacer un comentario de estos versículos. El decreto original debía ser guardado en los archivos reales. Como el rey parecía preocuparse por los mandamientos del Señor y sus estatutos para Israel, Esdras había expresado su preocupación de lo que no se cumplía bien, que no se cumplía bien la ley en Jerusalén. Recuerden que ya el pueblo está allá,
Él había posiblemente recibido algún informe en la reconstrucción cuando fue el primer grupo con Zorobabel. El pueblo no estaba sirviendo, no estaba siendo obediente a la palabra de Dios, y Esdras le pasa este informe al rey. Y vemos eso, ¿por qué? Porque la carta es clara con lo que Esdras, el escriba, va a hacer. Y lo que Esdras y el escriba quiere determinar y volver a la palabra de Dios, y que el pueblo sea sometido y obediente a lo que Dios quiere para con ellos. Esdras había expresado su preocupación de que no se cumplía bien la ley en Jerusalén. La negligencia se debió en parte a que aún los sacerdotes en Jerusalén no cumplían la ley, en parte por la falta de recursos, y vemos ahí cómo el rey le permite a ellos todos estos recursos, el dinero y las provisiones, y en parte por la falta de magistrados y jueces, por lo cual esto es establecido en esta nueva visita o en este nuevo grupo que sale. Vayamos al verso 27 y 28 del capítulo 7. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y este es Esdras hablando y reconociendo quién es el que está obrando, ¿verdad?, detrás de toda esta orden, determinación y carta. Es Dios mismo. E inclinó hacia su misericordia delante de él y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, no yo tomado de Dios, la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Verdad? Entonces ya él se desplaza, después de tener esta carta, esta orden. Vamos a entrar al capítulo 8. Importante aquí, todo esto es soberanía divina. Todo esto no vemos al hombre con fuerza, con autoridad, con resistencia, con una oposición militar, tratando de torcer el brazo al gobierno mundial, al segundo gobierno mundial. Recuerda que con Daniel era Babilonia, la cabeza de oro. Ahora estamos con los medos y los persas, y se viene otro imperio, el griego, ¿verdad? El imperio de bronce. Esdras capítulo 1 verso 5 dice: entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sigue Dios haciendo lo mismo ahora con este nuevo grupo. Desde el capítulo 1, el Señor es el que está actuando en el hombre. El Señor es el que está actuando en la autoridad, en el rey. El Señor es el que está actuando en sus asesores, en sus magistrados. Capítulo 8, verso del 1 al 36. Y antes le regalo este versículo, hermano. Joel 21, ¿verdad? Verso 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor quiere un pueblo sumiso, un pueblo obediente, un pueblo que obedezca, un pueblo que sea consecuente a la palabra de Dios. Vamos a leer un extracto de los primeros versículos del capítulo 8, porque es un censo nuevamente de las personas que salen, y vamos a volver a este versículo tan importante que es el verso 15, ¿verdad? Esdras 8:1. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo, este es Esdras, de Babilonia,
reinando el rey Artajerjes. Y del 2 hasta el 14 nos da un listado. Verso 14. Y de los hijos de Bigvai, Itai y Sabud, y con ellos 70 varones. Entonces hay un grupo, un censo realizado como con Zorobabel, donde los que quisieron voluntariamente ir con Esdras fueron. Pero Dios había determinado sacar a todo su pueblo. El rey había decretado, todo en esta carta, todo el que quiera ir puede ir. No hay oposición. Verso 15. Los reuní junto al río que viene en Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. Increíblemente, los levitas, los sacerdotes, no fueron. Y sí fue un grupo, pero un grupo minoritario. Pero con Esdras, la mayoría se quedó. Verso 21 y 22 de ese capítulo 8. Y por mí, verso 21, y publiqué ayuno allí junto al río, ellos habían llegado allí, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Dios le respondió a su pueblo. Importante resaltar aquí, hermanos, la oración y el ayuno aparecen en esta escritura y en muchas más de la Biblia, como en Nehemías 1:4, a los que están anotando, Jeremías 14:11, no vamos a leer esto por cuestión de tiempo, Daniel 9:3, Mateo 17:21, Hechos 14:23. La oración y el ayuno aparecen en la escritura como 2 caras de una misma moneda. Actividades inseparables. ¿Puedo yo orar sin ayunar? Sí. ¿Pero puede usted ayunar sin orar? No debe, hermano. Porque simplemente es aguantar hambre. Esdras llevaba muchísimo dinero. Ya lo vimos, ¿verdad? Menciona que hay niños, hay riquezas, hay posesiones. Entonces ellos que estaban expuestos. Estaban expuestos. Y él había manifestado fe en Dios. Entonces yo tengo que seguir creyendo. ¿Cómo usted fue salvo, hermano? ¿Por fe o por obra? Empezamos por fe, ¿verdad? Entonces continuemos por fe. No entiendo a personas que declaran a Jesucristo en fe y después vuelven a las obras diciendo que necesito hacer algo para que el Señor me mantenga salvo. Este caminar es de fe. Y Esdras en este ayuno y en esta oración manifiesta confianza y manifiesta fe a su declaración primaria de decir, la mano de Dios está conmigo, Él me sostiene, Él me sostendrá, Él me dio todo y Él me preservará y me protegerá. ¿Cierto, hermanos? Vámonos a los versos 31 y 32. Versículo 31 y 32.
Y partimos del río Ahava al 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Amén. Amén. ¿Quién dice que la oración no tiene fruto? ¿Quién dice que el ayuno no tiene fruto? ¿Quién dice que rendirse a Dios no tiene fruto? ¿Quién dice que confiar en Dios no tiene fruto? ¿Quién dice que creer y perseverar en el camino que Dios nos ha mandado no tiene fruto? Dice la palabra en el Nuevo Testamento que el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará. Él no nos va a hacer irnos y abandonarnos como algunos creen. Yo empiezo con fe y yo tengo que seguir con mi propio esfuerzo personal y con obras. Yo empiezo con fe y tengo entonces que valerme por mí mismo, porque ya Dios no puede. ¿En qué Dios estamos creyendo, hermano? ¿Hay algo imposible para Dios? Verso 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día, vamos a leer el verso 33, fue luego pasada la plata, el oro, los utensilios en las casas de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josadat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binú, levitas. Ahí vemos los levitas, sí habían. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante aquí, lo que resalto es que llegamos y reposamos. Dios me libró, Dios me llevó con seguridad y con el reposo. Este es un reposo temporal, sabemos, pero nosotros llegaremos al reposo eterno, a la gloria venidera. El viaje fue planeado para el primer mes del Nisan, pero la necesidad de organizar la expedición y alistar más levitas empezó el 12 del Nisan, tardando 117 días en hacer el viaje de 1.300 a 1.500 kilómetros, como lo vimos en el mapa antes señalado, menos los 3 días que descansaron junto al río, que no fue realmente un descanso, sino fue un punto de inflexión para ellos, al volver a la confianza y la fe en Dios, al orar y al ayunar. Verso 34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir que se apuntó? Se tomó nota, se tomó un registro. Todo lo que salió, todo lo que llegó. No se perdió absolutamente nada. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo el holocausto de Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río. Estas son las regiones del Éufrates contiguas a esta zona, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Verdad? Conclusiones, hermanos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dios es soberano y permitió la salida de su pueblo a reconstruir el templo. Dios puso espíritu adecuado en el pueblo judío para que retomara la construcción. Dios no solamente desea el lugar de adoración, sino que un espíritu adecuado para dar también el orden correcto y el ministerio de su palabra fuese retomado.
Él no solamente se concentra en en este recinto, porque lo hemos dicho muchas veces también. Si este recinto no existe, ¿quién es iglesia? Usted y yo, hermano. Debajo de ese árbol que está allá afuera, predicamos la palabra. Y estamos haciendo iglesia. Ellos, antes de que existiera el templo físico, hicieron altar y adoración. Y aprendimos en los capítulos anteriores que el templo de Dios es nuestro cuerpo, el cual debemos cuidar, el cual debe servir también para adorar a Dios como Él lo exige y lo pide, no es si quieres, porque Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y le regalo este versículo, hermano, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El 9:1 dice, vámonos a Esdras 9:1, y acabadas estas cosas, ¿cuáles? Las del que comenzaron en el capítulo 7, el 8 y los anteriores. Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. La inquietud de Esdras era correcta y al llegar allá se dio cuenta de ello. De los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Hermanos, hasta aquí esta sección de libros de Esdras. Para el próximo domingo, si Dios nos lo permite, la parte B, Esdras guía el avivamiento. Un despertar en este pueblo rebelde que se había mezclado y a pesar de estar allí y haber reconstruido, haber adorado, haber puesto el sacrificio, aún estaba pecando. Y es una advertencia para la iglesia actual de que el estar aquí, el cantar, el escuchar, el adorar, no te hace fiel a la voluntad de Dios. Si no estás enfocado, como dice nuestro hermano el anciano Gabriel, teniendo una mente de reino, poniendo tu mira en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido estudiar, expresar, predicar. Confiamos, Señor, que tu palabra no haya caído en saco roto, sino en tierra, en buena tierra, Señor. Que dé su fruto a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, a ciento y a 100 por uno, Señor. Que podamos nosotros mismos, Señor, poner en práctica y en obra esta verdad. Y que tu pueblo, Señor, siga buscando siempre tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.